Ok, so bienvenido ustedes por nuestra clase de práctica de Tantra. Ok, entonces yo tengo algunas preguntas de Carlos de esta reunión. Y también después, si tú tienes preguntas, pregúntame. Ok, so okay, so the primera pregunta was, ¿cómo tomamos refugio? Okay, entonces, en the retrito de la 10 días cerca de Salamanca, the ultimate día tenemos un refugio, esto es en línea. También antes, como like 2 semanas o 3 semanas, es un clase con Nayeli as a traductor con cómo tomamos refugio. Entonces, so there's been muchas enseñanzas acerca de refugio. La cosa más importante con refugio es la claridad de la dirección de mi vida. Esto es el significado. Alex Berzin dijo, es tomo dirección, es taking direction. Entonces, so the Buddha is nuestra inspiración, the Sangha, the Dharma is the medicina for nuestra práctica, nuestro enfermedades de los engaños y todo. And then the Sangha is nuestros amigos. Entonces, cuando nosotros pensamos en refugio, pensamos en esta manera, like Buddha es una gran inspiración, no solo por una vida, por todas sus vidas como un bodhisattva. Y en ahora él es, Buddha Shakyamuni, como un credible, cambió toda la Asia, una persona increíble. Como suerte nosotros, tenemos Buddha Shakyamuni por más de 40 años después de su iluminación. De una manera pobre, porque con Jesús tuvo solo 3 años. Es una broma ya, pero, ok. Pero gracias por nuestro benedictions de la Buddha Shakyamuni por su iluminación en todas las enseñanzas. Entonces, refugio es like, esta dirección por mi vida es muy importante. Yo tomo refugio. And anyway, so así es más o menos, es no muy complicado. Okay, so the segunda pregunta es, ¿cómo la respiración Vajra? Okay, so the respiration Vajra is una práctica en Tantra, que un poquito más alta. So it's en un parte de la enseñanza acerca de la tumo o la psíquica, de psychic heat. Esto es mismo de nuestro retrito, pero esto es una parte de esto. So primero, en la enseñanza acerca de tumo, en la más elaborada, más grande, el primero es scanamos nuestro cuerpo, por nuestro coronilla, por nuestros pies, pero más por nuestra coronilla, por nuestro piso pélvico. Y abajo, arriba, muchas veces. Y después de esto tenemos un chakra aquí de 32 petals. Aquí 10, en nuestro corazón 8, en nuestro estómago 64, en nuestro piso pélvico es 32 y en nuestros generales genitals es 8. Pero nosotros vamos abajo, arriba. Esto es para la más en contacto con nuestro cuerpo, la energía, los sentimientos, las sensaciones de nuestro cuerpo. Esto es súper importante, es un base para nuestra práctica. Okay, so en las etapas por tumo, esto es el primero. Después, okay, then vámonos por nuestro ombligo o el interior de nuestro cuerpo hueco. Y es todo lo mismo de todas las enseñanzas de la retrito de la tumo de antes 2 semanas. Cuerpo hueco, en nuestro, de energía de nuestro piso pélvico y de energía de nuestro diafragma, los dos juntos.
creamos más energía en nuestro chakra de nuestro abdomen. Esto. Con esto, poco a poco, nuestro chakra es más clara con esto es posible abierto la puerta de nuestro canal central. Esto es de etapas. Cuando nosotros llegamos allá, then the respiration Vajra is inhalamos Om, descansamos con el sílabo A y exhalamos Hum. Or there's algunas veces there's algunas variations por esto, pero eso es más o menos esto. Entonces, and then también, tienes un color, un color Om blanco, en tu ombligo, en tu chakra del abdomen, es el sílabo A rojo, y en el exhalamos azul. Pero esto es no muy importante. La cosa más importante es nuestra presencia mental con nuestra respiración en nuestra energía. Así, cuando nosotros tenemos iniciación de Anuttara Yoga, la más alta, en una manera, there's un comentario en la última parte, it says, es importante nuestra respiración y nuestras palabras juntos. El significado no es la respiración aire, es nuestra energía. Y nuestra energía es, en una manera, es nuestra sabiduría, todo es interdependiente, nada es autoexistente. También es nuestro bodhicitta. Soy interdependiente con el universo, por esto soy un bodhisattva, por el beneficio para todos. Esto es de nuestra energía. Okay, cuando inhalamos, sentamos nuestra energía, goes interior, bajo, and in the lugar de nuestro chakra, de nuestro abdomen, nuestra respiración. Descansamos en esto con A, and then exhalamos. Pero esto es después de todas las otras etapas. Entonces, eso es importante. Tenemos nuestra práctica. De verdad, antes de todo esto es nuestro estado de generación. Soy Vajrayogini, o soy Yamantaka, o soy Haruka, o soy Paraverte. Esto es súper importante porque esto es nuestro bodhicitta, la imagen de la Buda, la identificación física con este Buda es nuestro bodhicitta. Y nuestra sabiduría es nada, todo este universo, nada es autoexistente, todo es interdependiente, vacío de autoexistente. Okay, esto es la sabiduría, nuestra imagen de soy un Buda, esto es nuestro bodhicitta, la mejor identificación de nuestra identificación mundano. Soy Jampa, soy de Canadá, más o menos, pero de Dharmakaya, nuestra mente omnisciente, nuestro Dharmakaya, salimos de esto con nuestro Sambhogakaya y Nirmanakaya, esto es nuestro bodhicitta, y esto es con el aspecto de la deidad. Ayudamos nosotros mucho por nuestra mejor identificación, nuestro camino para la iluminación. Okay, so esto es la base, y con esto que en el estado de compleción, y scanamos nuestro cuerpo, arriba, abajo, y más flexible con nuestros chakras, nuestra energía, nuestro cuerpo, y llegamos a nuestro abdomen, chakra de nuestro abdomen, con 64 petals, y con esto, nuestra meditación con fuego, con la piso pélvica, nuestro abdomen, y después esto, Vajra breathing, respiración Vajra. So it's un cosa después mucho. Pero es okay, es bien pregunta. So, cuando nuestro Vajra respiration. Y todos los enseñanzas en el retreat, es en the canal YouTube, tenéis de etapas muy bien. No de manera muy fuerte, es más de una manera suave por the psyche, pero es bien. Ok, so esto es la pregunta número 3 con Vajra, respiration Vajra.
Y en ocho Mahayana precepts, there's no necesidad un transmission de la Vajra de ocho preceptos Mahayana. En esto es cómo tomamos los ocho preceptos. Si es la primera vez de necesidad una persona con estos preceptos. So it could be cualquier persona, pero una persona con los preceptos de los lamas opera poche o de un estudiante. Tomemos los preceptos de él o ella y en nosotros tenemos esto por un día. Después de esto, es posible nosotros damos por los otros, o nosotros somos el preceptor por los preceptos, ocho preceptos Mahayana. Entonces, so there's no, de verdad, no transmisión oficial, es más, un mañana, temprano, antes del sol, tomemos los ocho preceptos Mahayana. Es súper padre, I mean, como padre, este es el significado de esos. I mean, me gusta mucho las palabras, I mean, en el mismo de todos los budas y bodhisattvas, for the beneficial for the mundo, for the no guerra in the mundo, for SES, for the grand elefante, for the caballo más fuerte. Yo tomo los votos de los ocho preceptos Mahayana por iluminación, por un día. ¡Qué padre! Okay. Anyway, entonces, so, no sé, actually, antes on antes was it always sábado. I think actually martes was the Buddha Jäger from the Tushita, anyway. So, eso es un día muy bien for los ocho preceptos Mahayana, pero quién sabe, there's otro día, I mean, there's muchos tiempos especial auspicioso para los preceptos. So, pero there's no una transmission especial. Okay, then there's otra pregunta. Okay, tenemos después, no en esta semana, próxima semana, la enseñanza acerca de Poa de Vajrayogini, pero the Poa no fuerte, I mean, it's a suave, de manera suave. So there's a pregunta, Lama Zopa dijo, si tú tienes the Poa más duro, en el estilo de Poa más duro, este estilo de Poa de Vajrayogini es no bien. Sí, no mezcla los dos. Si tú tienes un tipo de Poa de, no sé, Amitabha or una Buddha, then it's like tú tienes tu canal central, tú es en tu ombligo, tu abdomen, and then pensamos Amitabha aquí arriba en tu cabeza, and then you do una cosa muy fuerte, like just and you feel tu mente arriba. Esto es daño por nuestro fuerza de nuestra vida, de nuestra energía de nuestra vida. Es daño por esto. Sí, si tú tienes un retiro de este tipo de POA, después de esto es importante un retiro de Tara Blanca, por tu sanamos nuestra energía vital. Ok, esto es otra manera de POA. The POA de Vajrayogini es más suave, es no mucho problema, entonces es no daño por nuestra energía vital, sorry. Okay, entonces, there's no problema. Es el mejor tipo de POA, más suave, no daño y muy profundo. Entonces, si tú tienes otro tipo de POA, es importante. Nosotros no hacemos esto más, es terminar esto y cambio por the POA de Vajrayogini. Okay. Así es. Sí. También, I mean, tengo un amigo en Jalapa. Él es Salvador. Antes él fue a Nepal por algunos meses. Tomó muchas enseñanzas de un lama Nyingmapa. Es muy bien, I mean, súper bien. Anyway, en él su gusto mucho was un práctico de POA.
So con esto lama yo tomo la iniciación de toda la práctica de Amitabha. So yo was super feliz, tengo una práctica de POA de la Amitabha, bla, 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 bla. Okay. And en un día, yo was in Nepal, yo fui a Capón, y there's un cita con los gente de México, con la Mazopa Rinpoche. And so él tenéis fe más o menos con la Mazopa, pero no mucho. Pero sí, es una oportunidad por un lama muy especial. So yo fui con la Mazopa, con este grupo de mexicanos. So in su audience con la Mazopa Rinpoche, él was addressed to the grupo. So la Mazopa dijo, platica mucho. En un momento la Mazopa dijo, oh, si tú tienes la POA de Buddha Amitabha, es no posible en esta tierra pura por la práctica de Tantra, porque Buddha Amitabha no tengo enseñanzas acerca de Tantra. And so Salvador a mí so gusta mucho Tantra. Says, ¿qué pasa? Yo tengo la práctica de Amitabha ahora con muchos compromisos con ese lama Ningwapa. ¿Qué pasa? So, él escribe un correo conmigo. Él dice, jumpa, ¿qué pasa conmigo? I said, okay, mira, tú no sabes, so ahora tú sabes, okay, so it's importante, tú regresa a la lama Ningwapa. No te gusta este tipo de POA, regresa todos tus compromisos con este lama Ningmapa y en tu tomo un práctica de Vajrayogini o Heruka, de POA de Vajrayogini o Heruka, porque en este tipo de POA es la práctica de Tantra. Ok, es un chiste un poquito raro, pero entonces solamente con la POA de Vajrayogini es muy especial. Si nosotros tenemos un bien compromiso con Vajrayogini, cada día tenemos nuestros mantras por Vajrayogini. Y si tú tienes el retrito, es bien, pero es no super bien. Ok. Después de esto, Vajrayogini tienes un compromiso en nuestro tiempo de muerte. Vajrayogini llega y tomemos nuestro para su tierra pura. Esto es solamente para la práctica de Vajrayogini. Pero cuando nosotros tenemos esta transmisión de la POA de Vajrayogini especial, solo con 3 personas cada vez, solo 3 personas, y después otras 3 personas, después otras 3 personas, es más cierto que tú tienes un boleto para la tierra pura de Vajrayogini. Eso es muy importante. Y, ok, so esto es cerca de la POA de Vajrayogini. Now, otra cosa, esta transmisión es más de una hora, o es más o menos una hora. Entonces, no, en un día, todos los grupos de esta transmisión es difícil para mí. So, próxima semana, sábado, tenemos la transmisión para el primer grupo de 3 personas for the POA de Vajrayogini. So, no sé, con ustedes, con Carlos o Mary Carmen o algo, tu grupo, ok, este primer grupo de 3 personas, y so there's the enseñanzas, y en una semana después, otro grupo de 3, una semana después, otro grupo de 3, ok, este es mejor para mí, por favor. I was muy enferma por casi 10 días, de influenza was super mal, tengo mucho ingestion. So ahora más o menos bien, so muy bien, chido. Me gusta. Pero it was like muy enferma. So anyway, so esto es the idea acerca de la enseñanza, acerca de la POA. Okay, so con ustedes, tu grupo, tu organizar tu grupo de 3 personas, 3 personas, okay? No preoccupied, bien. Okay, so this is the ultimate murder thing. Check on this. Okay. Así es. Y en Beatriz va a la Copán con la Mazopa Rinpoche. Es de España. Muy bien. Okay, anyway, girl. Okay, so it's abierto. Así es sus preguntas con Carlos. ¿Tú tienes preguntas ustedes? Por favor, dígame.
Nelsa, Jeffrey, Adriana, Fernando. Preguntas, comentarios. Estoy aquí. Perdón, Yampa, estábamos preguntándonos acerca, bueno, me pregunto yo, acerca de las alabanzas a Vajrayogini. ¿Nos puedes explicar un poco acerca de las alabanzas a Vajrayogini, por favor? Gracias. Sí, pero la próxima semana, porque necesito necesito papel y cosas, ¿ok? So, sí, Okay. 8 alabanzas para la Vajrayogini. No problema, sí. Gracias. Yo quisiera preguntar, maestro, si tiene planificado, me imagino que ya será para el próximo año, reforzar o retomar la toma del refugio, hacer un reforzamiento de la toma del refugio. Ok, otra vez más lento. No entiendo la pregunta muy clara. Si tiene planificado, me imagino será para el próximo año, hacer una toma del refugio. Okay, well, okay, sí, sí, okay. There's dos cosas. En mi canal de YouTube, there's enseñanzas antes, like un mes, cerca refugio con Nayeli. Esto es disponible para usted, es disponible cuando tú tienes tiempo, con mi canal YouTube de John Bashaneman. Pero, actually, tengo there's una persona o dos, tres personas su gusto de iniciación de Vajrayogini, no sé, en un mes, más o menos después de un mes o en las primeras semanas de enero. So, debí una noticia acerca de esto después de 1 o 2 semanas acerca de esto. En la iniciación de Vajrayogini, tomemos refugio. So, es no necesario otra ritual especial por refugio. Tú tienes refugio con la iniciación de Vajrayogini o Yamataka o Haruka, ¿ok? So, esto es una cosa, pero tú checas de enseñanzas en YouTube, es muy clara con Nayeli es el traductor, mejor español de mí, ¿ok? So, tú checas esto por Adriana, ¿ok? ¿Otra preguntas, comentarios? ¿Cómo está Gloria? ¿Bien? Muy bien, gracias. Practicando mucho con el grupo. Ok, oh, gracias. ¿Hay planes de algún retiro de Vajrayogini en el 2023 en línea? En este momento no tengo una idea, pero sí es posible. Sería bien idea, en línea. Y más fácil. Sí, ok. So, pienso en esto por Okay. 2023. Ok, un wish list. Okay. Gracias. Bienpa, buenos días. A mí me gustaría preguntar si pudieras explicar un poquito acerca del ofrecimiento del secreto de la talidad. ¿De ofrecimiento de qué? Secreto de la talidad. Okay. I don't, you're a little slower, you speak too quickly. El ofrecimiento secreto de la talidad. Oh, okay, the ofrenda secreto. Okay, there's 4 ofrendas: external, internal, secreto y última. The ofrendas external are the flores y comida y cosas. Esto es muy normal. The ofrenda secreto is the naturaleza de la vacuidad. It's like esta ofrenda de primero. Sabemos esto es vacío de autoexistente. Esto es el secreto. Es the internal. And también el significado es the ofrenda internal is nuestro cambio, nosotros for the camino para iluminación, nuestros 5 agregados y cosas. So esto es el número 2, is the ofrenda internal is el significado de nuestra transformación por el camino por iluminación.
pero el significado es más sabiduría. The tercera, the secreto es gozo. So, on the base de los primeros dos, tenemos gozo. Gozo is let's say, is the gasolina para the logros cerca de naturaleza de vacuidad. Entonces, so es gozo. And in the última is that todo estos, los cuatro are no autoexistente, is vacío existente. Entonces, so external, internal, secreto, última. External, cosas external. Internal, proceso de transformación y conservaría. Y esto es gozo. And en esto es la naturaleza de todo esto es no autoexistente. So ese es el significado de lo secreto, it's gozo. So antes yo hablé acerca de esto poquito, so muchas veces, okay, si no sé, yo tengo un galleta de chocolate, yo como un poquito de chocolate. Nuestro mente mundano dijo, yo quiero este chocolate. Entonces tenemos apego. So, con el sabor del chocolate, con nuestra lengua, tenemos apego por esta sensación. Esto es del lado mundano. En la práctica de Tantra, el sabor es bien. En el gozo de nuestra lengua es bien, pero no pensamos en yo quiero más. Pensamos en todo es vacío, todo es interdependiente. Gracias por the pastel chocolate. Gracias por mi lengua. Gracias por la oportunidad por comer poquito chocolate. Todo con esta interdependencia. Todo es vacío. Todo es. So esto es súper importante. Es no necesidad una idea de un gozo increíble. Primero es solamente con un chocolate. Gozo. Todo es vacío, nada es autoexistente. Y en una concurrencia de tu cara, o ahora Toriano es frío, so, con poquito calor, este gozo, eso, todo es interdependiente, nada es autoexistente. Esto es la verdad manera por gozo, aprendamos vacuidad y gozo. Los juntos. Ok, entonces, cuando tú tienes tiempo, la próxima vez cuando tú tienes un café latte de Starbucks o una cosa, como rico. Okay, todo es vacío. Es no yo quiero otro Starbucks. No, es todo es vacío, todo es nada es autoexistente. And también, soy un bodhisattva for the beneficial para todos. So, tu sabiduría, tu bodhicitta y gozo juntos es el camino de Tantra. Ese es el camino de Tantra. So, muy bien. So anyway, so the ofrenda secreto is gozo, pero importante, aprendamos de manera de gozo de mi cuerpo y de vacuidad, de naturaleza, de realidad. Estos es siempre juntos. Gracias. De nada. Pero aquí. Hola, Juan. Y Glenda. Nilsa. Hi, Jampa. Muy bien. Sorry, I feel me little sick. Me. No, nada, tu inglés es mejor de mi español. Yeah, you are very, tú eres muy bueno en español. Has mejorado mucho. No, gracias. Ok, amigos. So, mira, cuando tú tienes preguntas, escribes esto, no sé, con Carlos o una persona, y
después I can be prepared. So we have algunas preguntas. Una es los 8 alabanzas de Vajrayogini. Ok, esto es una cosa. So la próxima vez nosotros platicamos esto. Y quién sabe, en 2023, un retiro en línea. Me gusta, porque a mí me gusta un retiro, pero es 3 semanas to be the 100,000 mantras, pero there's no prisa. I mean, si hacemos esto, it'll be okay, 4 sesiones cada día, más o menos, en Zoom conmigo. It'll be the práctica de la sadhana de Vajrayogini, and then mantra. Cada sesión, 1 hora, 20, 30 minutos, más o menos. So, una sesión muy temprano, una sesión mediodía, o media mañana, una en la tarde, así es. Pero si tú no tienes tiempo solamente por 1 o 2, es bien, es no problema. So, en el temprano, muy temprano, o en la tarde, estas sesiones bien, y en the otras no. So, it's flexible. Pero sí, es bien idea, porque bien una benedicción para mí también. Yo quiero más benedicciones. Okay, so esto es por 2023, quién sabe en primavera, o en un tiempo cuando es más o menos tranquilo. Okay, so it's the segundo, and then, no sé, there's otras preguntas, pero escribas tus preguntas con Carlos, y Carlos es más o menos el jefe por tu grupo. Con él organizamos nuestras reuniones, nuestros juntos. Okay. Muy bien. No. Gracias, Giancarlo. Que sigas mejor. Vamos a ofrecer nuestra práctica para tu salud. Okay, well, thank you. Muy bien, amigos. So, un gran abrazo. Te amo mucho. Gracias. Gracias, maestro. Más que te mejores. Gracias, Yapala. Thank you, Yampa. Muchas gracias. Kevin. Cuídate mucho. Okay, and esta charla will be in the YouTube in 5 minutos, okay? Okay. Hasta luego, amigos. Bye. Yes. Gracias. Bye.